días, iglesia. Vamos a continuar el estudio sistemático. Primera de Corintios, capítulo 4. Acompáñame a orar, Señor, Padre. Bendito eres tú, Señor. Eres bueno, eres fiel, eres grande, eres majestuoso, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres Rey sobre todas las cosas. Tú eres Dios soberano sobre todo, Señor. En ti está, Señor, toda autoridad, toda potestad, Señor, todo el imperio, Señor, todo es tuyo, Señor. Padre, te pedimos que en esta mañana, Señor, tú seas, Señor, quien hable a través de mí, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, que tú coloques claridad, Señor, para poder explicar, Señor, tu palabra, Señor, con fidelidad, y también el entendimiento, Señor, para explicarlo, pero también para que todos podamos comprender y ser edificados en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. 1 Corintios capítulo 4 dice, así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora, coloquémonos un poco en contexto y recordemos lo que se venía explicando en el estudio de la semana pasada, del capítulo 3, los últimos versículos, donde el Señor está hablando o continúa la exhortación que Pablo viene haciendo a la iglesia de Corintios. Y recordemos el tema por el cual hasta este momento en esta carta el apóstol está haciendo la exhortación a esta iglesia, y es porque habían facciones, habían divisiones, y en los últimos versículos del capítulo 3, Pablo está diciendo que ¿por qué se sienten o por qué se jactan de seguir a un líder? Entonces, si continúa hablando de este mismo tema en este capítulo, y pues recordemos o apliquemos lo que el Señor nos ha venido enseñando a través del Instituto Bíblico, de que debemos ver la Escritura como un solo texto. Este capítulo hace parte de todo ese texto. No es una división de tema aquí en este punto, sino está hablando todavía un tema seguido. Por eso sigue hablando de lo mismo. Dice, así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo. Ahora, estas divisiones que había en la iglesia en Corintios estaban precisamente también implicados estos dos personajes, que son el mismo apóstol Pablo, que está escribiendo esta carta, y Apolos, que eran líderes y que enseñaban en algún momento habían enseñado en esta congregación. Y Pablo les recalca a la iglesia la posición que ellos tienen realmente ante el Señor, y es que son simples siervos de Cristo. Cuando habla de simples siervos, ahora, cuando habla de siervos, a lo que se hace referencia en esta palabra, está hablando como especie de, o el significado que nos enseña, hace referencia a una persona que es un remero que va en una tripulación, una navegación, pero que va con el jefe de la nave, o sea, es un subordinado, es un asistente. A eso es lo que hace referencia. Entonces Pablo le está aquí diciendo a la iglesia en Corintio que a fin de cuentas, cualquiera de aquellas personas que ellos están siguiendo, que aquellas personas en las que ellos están creando sus facciones y haciendo división dentro de la iglesia, a fin de cuentas todos son simples siervos. O sea que siendo el Señor aquel jefe de la nave, y ellos solamente son subordinados que están simplemente siguiendo una instrucción que el Señor les da. Eso es lo que está aquí queriendo resaltarle Pablo a la iglesia en Corintios, que a fin de cuentas, ¿de qué vale seguir al hombre? ¿De qué vale poner su mirada en el hombre? Si el hombre simplemente está haciendo algo que Dios es el que le está diciendo que debe hacer, y que su mirada realmente debe estar en él y no en aquel que el Señor está utilizando. Del que usa, debe estar su mirada en el que el Señor usa, en el que usa, más no en el que es utilizado por el Señor. Eso es lo que aquí quiere resaltarle Pablo a la iglesia, que a fin de cuentas, Pablo, Apolos o Cefas o cualquiera de los que ellos estén siguiendo está siendo simplemente un instrumento del Señor.
No es más nada que eso, y que realmente a quien ellos deben seguir y mirar es al Señor y no a ellos. Y dice, a quienes se nos ha encargado la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora, cuando hace Pablo acá énfasis en que son siervos, acá complementa de que lo que ellos hacen con la iglesia, que es lo que estaban encargados ellos dentro de la congregación, tanto Pablo como Apolo, que era enseñar la escritura a ellos, enseñar los misterios, que el misterio del que habla acá es el evangelio como tal, que Pablo les había enseñado a ellos y que luego estaba siendo, como quien dice, regado a través de las enseñanzas de Apolos. Pablo lo que está diciendo realmente es que nuevamente reafirmar de que el que está haciendo las cosas no son ellos, que es el Señor. Porque sigue diciendo, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. ¿Qué quiere decir esto? De que realmente ellos son siervos, pero hay una tarea encomendada por ese Señor, pero que además de que si bien ellos son siervos, hay algo que el Señor ha visto en ellos y hay algo en lo que ellos se deben esforzar por hacer y es ser fieles a lo que Dios les ha encomendado. Y por eso les habla de los misterios de Dios. Pues Dios les está encomendando su evangelio. Y es algo a lo que la iglesia o los líderes de la iglesia siempre deben apuntar si realmente es un siervo de Dios aquel que está encargado de la iglesia, si realmente es un siervo fiel. ¿Fiel a qué? A guardar eso tan grandioso que Dios le ha dado, que es enseñar sus verdades, las verdades que ya Él les ha revelado. Pues es lo que está diciendo Pablo acá, que ya lo que el Señor a Él le había revelado, que la verdad que ya Él conocía acerca del Evangelio del Señor, Él tenía una responsabilidad tan grande que el Señor le había encargado y que debía hacerlo con fidelidad. Ahora, pensemos en un ejemplo de ilustración como para verlo nosotros humanamente. Si ustedes tienen todos sus ahorros de una larga vida de trabajo, todos sus ahorros los tienen guardados y han decidido invertir, ese sería su patrimonio, su tesoro actualmente, hablando de lo material y terrenal. Ese entonces es su patrimonio y ustedes han decidido invertirlo en un negocio. Pero de poco saben ustedes de negocio, entonces necesitan a alguien que les administre eso que ustedes tanto han guardado, han conservado, han protegido. ¿Qué particularidad buscarían ustedes en la persona a la cual ustedes van a darle para que les administren esa inversión tan grande que es para ustedes? Pongamos ese ejemplo. ¿Cuál cualidad creen ustedes que ustedes buscarían en esa persona a la cual le van a encomendar ese tesoro suyo? Que sea confiable, que sea fiel. Eso es lo que está queriendo decir acá Pablo. Si bien ellos son siervos, tanto la iglesia debe ver en ellos la fidelidad realmente, que ellos tengan a lo que Dios les ha encomendado, como también siempre el siervo debe esforzarse por ser fiel a lo que Dios le ha encomendado, pues a él debe dar cuenta en algún momento. Y si nosotros aplicamos eso al día de hoy, pues vemos el contexto de lo que Pablo venía hablando, y es que la iglesia estaba viendo al hombre, siempre. Y ahora, dentro de que hablaba de las ovejas, también habían líderes dentro de esta iglesia que estaban siguiendo ese faccionismo del querer ser popular, o los superapóstoles, como lo decía antes. Entonces esto lo deja como ejemplo para nosotros como iglesia el día de hoy, que nosotros debemos ver la fidelidad realmente a la luz de la Escritura, que lleva a aquel que se ha dispuesto a llevar aquello que el Señor le ha encomendado, pero también aquel que se dispone a llevar esa tarea debe ser un siervo fiel. Ahora, si bien está acá hablando de los líderes de esta iglesia en Corintio, y está hablando precisamente de aquellos que predican la palabra de Dios, a todos nosotros y a todo creyente aplica también esta palabra, porque a nosotros también se nos es dado la administración del Evangelio del Señor. El mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones no es dado a los apóstoles ni a los pastores, es dado a todos los cristianos.
Entonces, si es dado a todos los cristianos, todos nosotros tenemos la responsabilidad de administrar esa buena noticia que el Señor nos ha dado. La pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, ¿qué tan fieles somos nosotros entonces a la hora de administrar ese evangelio? A la hora de predicarlo, ¿estamos realmente haciéndolo o solamente estamos guardando eso que el Señor nos ha dado a ministrar? Porque si bien el Señor a nosotros no nos da, también nos da la instrucción, o debe estar en nosotros el querer que otros también lo conozcan. ¿Qué administración le estamos nosotros dando hoy a ese evangelio, a esa buena noticia que a nosotros se nos ha dado a través de la misericordia y la gracia del Señor? Es lo que nosotros hoy deberíamos pensar, porque si bien acá está hablando Pablo de los líderes de esta iglesia, a fin de cuentas la predicación del evangelio es algo que corresponde a todo creyente. Todo cristiano debe estar en la tarea intencional de compartir esa buena noticia. Y si lo vemos de esa manera, es algo por lo que también el Señor algún día nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos? ¿Cómo administramos esa buena noticia? ¿Qué hicimos con ella? Es algo que de lo que somos responsables todos nosotros delante de Dios y que algún día Él nos va a pedir cuentas de eso. Entonces, sigue diciendo en el versículo 2, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. El administrar la buena noticia es no solamente compartirla, sino que realmente sea fiel a lo que Dios dice. Nosotros no podemos enseñar un evangelio diferente al que está en la Escritura. No podemos disfrazarlo ni acomodarlo, ni al oyente, ni tampoco a nosotros lo que queremos decir. Debe ser fiel a lo que Dios dice. Y era lo que Pablo quería decirle a ellos, es de que, a fin de cuentas, eso es lo que no estaba viendo la iglesia, de que cada uno de ellos se estaba esforzando era por ser fiel a lo que Dios le había encomendado, pero recordándoles también siempre de que es el Señor. Dice, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Pablo no está haciendo algo aquí arrogante ni algo orgulloso. Lo que realmente le está diciendo acá a la iglesia en Corintios es que tenemos que verlo con el contexto de lo que veníamos estudiando, que la intención del corazón o la intención con la que o con todo lo que hacía Pablo, si realmente glorificaba al Señor, eso solamente lo sabe el Señor. Recuerden lo que estudiamos en los versículos anteriores de que las obras nuestras van a ser probadas por el fuego y es donde se va a ver realmente qué es lo que estamos colocando sobre el cimiento o sobre el fundamento, si realmente son materiales que van a permanecer o si realmente van a ser consumidos por el fuego y van a ser hojarascas o heno o paja. Lo que está diciendo Pablo aquí no es, a mí no me puede juzgar nadie, sino de que lo que yo hago, si realmente le da gloria o no al Señor, o si lo hago procurando hacer eso es algo que solamente puede juzgarlo el Señor. Y lo está haciendo con esta iglesia y es insistente con la iglesia en Corintios porque recordemos lo que nos decía el Señor acerca de lo terrible que es para la iglesia, de que hayan divisiones y de que hayan estas facciones dentro de la iglesia del Señor. Y que a fin de cuentas, cuando estas personas decían yo sigo a Pablo o yo sigo a Apolo, no solamente estaban diciendo para mí es un hombre que realmente debo seguir, sino que estaban diciendo que los otros no eran nada. O sea, lo que las otras personas que le estaban enseñando para ellos era algo que no valía la pena. Pero eso es algo que a nosotros no nos compete, por eso es el peligro y lo que el Señor a nosotros nos llamaba en las clases pasadas a estar apercibidos y ser cuidadosos con eso, que era muy terrible, porque nosotros no podemos juzgar lo que el hombre hace para el Señor si realmente está haciendo para la gloria o no del Señor. Nosotros no podemos juzgar lo que el hombre hace, simplemente podemos ver la fidelidad, lo que decía Pablo, si realmente es fiel o no a la Escritura. De ahí la intención del corazón es algo que le compete al Señor y no a nosotros. Ahora, este pasaje es algo que también utilizan muchos para decir no puedes juzgarme. Creo que es importante que
lo que Pablo está diciendo allí no significa que la iglesia no tenga la capacidad de discernir si lo que se hace es bueno o malo, porque tenemos capacidad para discernir las obras de un pastor, sino lo que Heider acaba de decir, la intención solo la puede discernir el Señor, es decir, podemos ver a Heider predicando la palabra con fidelidad y podemos discernir si es correcto o incorrecto lo que él está diciendo, pero si él lo está haciendo para la gloria de Dios o para mostrarse, eso solo lo sabe el Señor, a eso es lo que está refiriéndose. Así iba también. Porque este es un pasaje que también utilizan muchos para decir, a mí nadie me puede juzgar. Pero es algo que realmente no es lo que dice la Escritura, porque la palabra no se contradice. La palabra también nos enseña que nosotros debemos juzgar y de hecho que debemos aplicar la disciplina. Entonces, si vemos este pasaje acá como si nosotros no tenemos la capacidad para juzgar o no hay ningún juicio que nosotros podemos hacer, entonces no podríamos hacer disciplina o ejercer la disciplina eclesial. Y es un caballito de batalla que utilizan muchos para decir, no, eso, si lo estoy haciendo bien o mal, eso solamente lo sabe el Señor. Eso no es lo que quiere decir acá Pablo. Como nos lo decía el pastor ahora, está hablando desde eso, de la intención del corazón. Y quiero aclarar esto porque es lo que utiliza mucha gente, muchos líderes, muchos cristianos para decir, no, tú no puedes juzgarme, pero no es lo que dice acá. Nosotros podemos juzgar las acciones de nuestros hermanos y el fruto de nuestros hermanos. Y de hecho, el Señor no solamente nos dice que podemos hacerlo, sino que debemos hacerlo. Entonces, cuando aquel que dice y utiliza lo que Pablo dice aquí, no yo, porque muchos pueden decir entonces o dicen, no, como yo soy como dice Pablo, a mí nadie me puede juzgar y lo que tú digas no me parece, no me importa, me lo tengo en poco. Pero Pablo lo que está diciendo acá es que, de hecho, lo hace por el bien de él y porque entiende el bien de él y el bien de aquel que lo está haciendo, porque si bien pueden hacer un juicio para bien diciendo, wow, un juicio para mal, perdón, diciendo, no, Pablo no me gusta cómo me enseña, cómo predica, también pueden decir lo contrario. Wow, Pablo, qué súper prédica, qué súper enseñanza, qué elocuencia. Y es algo que también puede dañar a aquel que está poniéndose al servicio como siervo del Señor. Por eso Pablo dice, no, lo tengo en poco y no me importa. De hecho dice, ahora, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. ¿Por qué? Porque es que él sabe y que debe ser solamente esa obra o ese servicio aprobado por el Señor, porque aún Pablo teme de que su corazón, que él sabe que el corazón es engañoso, que ni en él puede confiar, ni siquiera en el juicio de él. Eso es lo que está queriendo acá decir Pablo. Ni yo, ni lo que yo pueda pensar de lo que yo hago para el Señor, ni lo que ustedes piensen o digan acerca del Señor, no lo voy a tener en cuenta. Voy a pensar solamente en que deseo agradar al Señor, glorificarle con lo que haga y espero que así sea el día que esté delante de Él. Pero lo que ustedes digan es algo que voy a tener en poco, en muy poco, es lo que está diciendo Pablo. Porque así como puede hacer que algo despectivo como lo que hacían ellos, también puede hacer algo que pueda alimentar el ego y el orgullo de él. Ahora, pienso que es algo en lo que también nosotros hoy, como iglesia, debemos pensar y meditar y pienso en el ejemplo propio de nosotros, pues lo que estamos viviendo nosotros acá como congregación y que el Señor en su misericordia ha permitido de que por lo menos hoy yo esté acá compartiendo y explicando lo que dice la palabra, así como también nosotros que estamos en formación, apliquemos lo que dice acá la Escritura. Si bien no hagamos comentarios o no veamos despectivamente a aquellos que, como lo hacía la iglesia en Corinto, tampoco alimentemos el ego ni el orgullo. Los invito a que nos cuiden en esa parte, que de verdad si hay algo que nosotros podamos hacer y que sea para el Señor y para su gloria, que sea el Señor quien lo vea así. Que no alimenten el orgullo de ninguno de nosotros, porque es fácil cuando algo se hace acá y si alguno de los hermanos está siendo edificado y dice que realmente el Señor lo está edificando, es fácil que el orgullo se alimente, que el ego se alimente. Por eso Pablo es claro con esta parte acá, porque va tanto a las dos cosas como para que el ministerio de alguno sea menospreciado, como también para que sea mal alimentado
con el orgullo. Y es algo que es lo que estaba practicando realmente esta iglesia, el orgullo. El orgullo por seguir un líder y al otro despreciarlo. Sigue diciendo, versículo 4, tengo la conciencia limpia. Buenos días. Me gustaría hacer un aporte, tal vez complementando un poco algo que está haciendo Pablo aquí y que deberíamos aplicar tanto líderes como todos dentro de la iglesia, es que se está sometiendo él mismo a una evaluación mucho más rigurosa, lejos de ser orgulloso. Se está sometiendo a una evaluación bastante rigurosa porque engañar al hombre puede ser fácil. Engañarnos entre nosotros mismos puede ser fácil, pero engañar a Dios es imposible. Él ve las reales intenciones del corazón, como decíamos hace un momento, y Él realmente evalúa conforme a lo que está en el corazón y en la mente del hombre. Así es, sí. Realmente es lo importante que hay que destacar en esto que Pablo está diciendo, porque a fin de cuentas no solamente va a ser evaluado aquel que enseña o está sirviendo al Señor, sino también que aquel que está hablando, tanto alimentando el ego como también despreciando a aquellos que están sirviendo para el Señor. Ambos van a ser evaluados y delante del Señor tendrán que dar cuentas. Pablo dice, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Lo que venía explicándoles, Pablo no, aunque a su juicio piensa que tiene la conciencia limpia pensando de que está haciendo las cosas fiel, sabe que su corazón es engañoso, que a fin de cuentas encomienda solamente al Señor quien pueda calificarlo o quien pueda evaluar lo que él está haciendo. Y es lo que debe importar ante todas las cosas, tanto como lo dice nuestro hermano, a fin de cuentas es el Señor lo que importa, quien vea la obra y la intención de lo que estamos haciendo. Y recordemos nuevamente de que todos nosotros, todas nuestras obras, porque a fin de cuentas no será solamente las de aquellos que se están dedicando a la enseñanza y a liderar la iglesia. Somos todos nosotros los que nuestras obras, siendo cristianos, van a ser probadas por el fuego, como lo veíamos la semana pasada. Dice el versículo 5, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que corresponda. Algo muy importante y muy delicado está diciendo acá Pablo a la iglesia, le está diciendo no juzguen antes de tiempo, está diciendo va a haber un tiempo en que sí van a ser juzgados todos nosotros, que es lo que nos enseñaba el Señor la semana pasada. Pero hacerlo nosotros antes de que lo haga Él quiere decir que estamos usurpando el lugar que les corresponde al Señor. Eso es lo que está aquí diciéndole Pablo a la iglesia en Corinto. Cuando ustedes empiezan a calificar o a juzgar la obra o el servicio de aquellos que les están enseñando su palabra, están tomando el papel del Señor. Y es algo muy terrible que nosotros podemos hacer. Por eso el énfasis que Pablo tanto hace a la iglesia en Corinto, llevamos cuatro capítulos hablando Pablo solamente del mismo tema, de las facciones, de la división que había dentro de la iglesia. Y esta iglesia había caído en esto, en tomar el lugar del Señor para querer juzgar algo que le corresponde solamente a Él. A fin de cuentas es Pablo, es el Señor, perdón, el único que conoce las intenciones del corazón. Hace un momento explicabas que nosotros como iglesia podemos tener el discernimiento suficiente para juzgar las acciones de nuestros líderes, aún de nosotros mismos como hermanos. Pero en esta parte dice que no juzguemos a nadie. ¿De qué juicio se está refiriendo ahí? ¿Está refiriéndose del juicio eterno o de un juicio parcial terrenalmente hablando? Okay. Recordemos que de este juicio nos hablaba el Señor en los versículos anteriores, que es donde van a ser juzgadas
todas las obras que hemos hecho, que dice que van a ser puestas al fuego, probadas por el Señor. Entonces miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 3, que es el capítulo anterior, perdón. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Este juicio del que habla acá es el tribunal de Cristo, en donde el Señor va a sacar a la luz todo lo que nosotros hemos hecho y que va a ser puesto a prueba para ver si realmente lo que hicimos fue para glorificar al Señor. Y mira lo que dice al final de que este constructor se salvará. Lo que está hablando no es que es un juicio para condenación, sino un juicio que vamos a tener todos los que seamos salvos para probar lo que hemos hecho para el Señor. Entonces el juicio que está hablando luego acá Pablo es ese mismo juicio. Está diciendo, ese juicio corresponde solo al Señor, es el que nosotros no podemos hacer. El juzgar si la obra que nosotros hacemos realmente es para glorificar al Señor. Yo creo que es importante la pregunta que hizo Jorge, que nos quede muy claro con lo que acaba de explicar Haider, porque podemos caer en la confusión de decir entonces no podemos juzgar nunca. Pero para que quede claridad, sobre todo en el caso que está diciendo de Pablo y Apolos, que eran líderes, yo creo que podemos ir a 1 Timoteo capítulo 5 para que haya total claridad en todos los hermanos. Yo se las leo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice: los ancianos, es decir, los pastores, los líderes, que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Ahí podemos meter perfectamente a Pedro, a Pablo y a Apolos. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano, y dice también: todo el que trabaja merece recibir su salario. Entonces, viene la primera parte del juicio que hay que emitir. ¿Cómo determina la iglesia que un hombre debe recibir salario de la iglesia? ¿Cómo sé que debe ser respetado y bien remunerado? Cuando veo que trabaja con esmero en la predicación y en la enseñanza. Entonces la iglesia debe emitir un juicio y decir: bueno, Haider sí está enseñando con esmero, está dedicado a la predicación de la palabra, entonces juzgo su obra y determino, hay que remunerarlo, ¿ok? Pero la intención con la que Haider hizo eso, solo la conoce el Señor. Entonces no podemos desviar la Escritura pensando que no vamos a juzgar, porque tenemos el llamado a juzgar las obras. Ahora, a renglón seguido dice: no escuches ninguna acusación contra un anciano, no escuches ninguna acusación contra un líder, contra un pastor, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Entonces, si estuviese prohibido juzgar completamente, este versículo estaría contradiciendo, entonces Dios mentiría. Entonces, esto nos confirma que lo que está explicando Haider allá es correcto, es el juicio únicamente de la intención del corazón, para qué se hizo, si fue con buena intención o mala. Y dice a renglón seguido: los que están en pecado, ¿de quiénes está hablando? De los pastores. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación. Es decir, que se hace un juicio. Hay un juicio, se está diciendo: bueno, Haider está en pecado, hay que decirle a toda la iglesia y toda la iglesia debe amonestarlo, lo cual servirá de firme advertencia para los demás, el origen para que la congregación escarmiente. Entonces, hay una diferencia grande. No podemos de pronto caer en, o sea que no puedo juzgar. No, estás llamado a juzgar las obras, pero no puedes juzgar la intención del corazón. Es decir, no pueden decir: él es bueno porque predica bien. No sabes si está predicando bien, simplemente para que lo reconozcan como un buen maestro. No puedes saber la intención. O, por ejemplo, los pecados inadvertidos. Pecado es pecado, pero de pronto lo hizo sin intención, pero finalmente lo hizo. Entonces,
lo que yo debo hacer es juzgar la infracción. Por ejemplo, un policía de tránsito. Mira, me fui en contravía. Ay, mira, no lo hice con intención, no sabía que era contravía. Bueno, eso lo sabes tú, pero toma tu infracción. Toma tu multa porque de todas formas rompiste la ley. Entonces, solo Dios es el que puede determinar si se hizo con buena o mala intención. Pero la iglesia tiene que determinar si lo que se hizo es bueno o lo que se hizo es malo. Entonces, creo que es importante ver la diferencia. Gracias. Sí, y de hecho la misma carta lo enseña porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está juzgando algo que está haciendo la iglesia. Está metiendo un juicio sobre la iglesia. Entonces no podemos sacar esa observación ahí de eso, de que no podemos juzgar, porque a fin de cuentas nos está enseñando la carta de que sí podemos hacerlo. Pero específicamente a lo que corresponde al Señor, de hecho no podemos tomar el lugar del Señor. Eso es lo que Pablo está llevando la iglesia. Lo que sí corresponde al Señor, de eso, mucho cuidado. Entonces, eso también debe a nosotros llevarnos a pensar hoy cuál es el juicio que nosotros realmente estamos haciendo. ¿Estamos haciéndolo como el Señor dice, de la manera correcta, como lo dice Timoteo, o estamos tomando más bien la parte que le corresponde al Señor? Si estamos dedicándonos a juzgar como le estaba haciendo la iglesia, en pensar en que esta persona sí o a esta persona no, yo sigo a este o a este no lo sigo, porque a fin de cuentas estamos cayendo en esto, en tomar el lugar del Señor. Listo. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Es lo que Pablo, en este pedacito está Pablo realmente yendo a lo profundo de lo que estaba aconteciendo en el corazón de estas personas. Y de hecho, mire lo que les dice, de que todo lo que realmente está en su corazón, algún día el Señor los va a sacar a la luz. Por eso nosotros tenemos que pensar realmente en lo que estamos pensando acerca de aquellos que estamos viendo como que a este sí sigo o a este no sigo. Porque el Señor esto lo va a sacar a la luz. Y miren que nos hablaba antes de que algunos van a ser premiados, pero realmente si en el reino de los cielos el Señor a mí no me da un premio, que a fin de cuentas ese premio ¿para qué va a ser? O esa recompensa ¿para qué va a ser? Para su gloria. Y si el Señor a mí no me da esa recompensa, entonces, y si yo voy a estar en el reino de los cielos, es glorificándole, y si el Señor a mí no me va a dar eso para poder glorificarle, entonces yo qué voy a tener para darle gloria al Señor. Y lo que el Señor nos ha venido diciendo como iglesia, examinémonos realmente en nuestro corazón que hay las veces que no ha estado de pronto el que ustedes si quieren o esperan que esté acá enseñando la palabra. Si realmente con todo siento el mismo deseo de escuchar al Señor, porque a fin de cuentas, como decía Pablo, todos somos siervos del Señor y es el Señor el que viene a hablar acá, no nosotros. Entonces realmente deberíamos examinar en nuestro corazón realmente qué está sucediendo, porque eso va a ser delante del tribunal del Señor, y si dice que es delante del tribunal, quiere decir no estará el Señor solo, va a ser expuesto ante muchos otros. Entonces, eso que haya en nuestro corazón que no esté bien va a ser revelado ante muchos otros. O sea, será, además de que no será una recompensa, también será para vergüenza. Compartía hace 2 semanas con los hermanos que estudiábamos esto, y decía que afortunadamente no va a existir la maldad ya, porque si no estaría el bullying, no tuvo nada que vergüenza, ¿no? Pero pensemos, porque a fin de cuentas eso es delante del hombre, pero delante del Señor. Que va a encontrar el Señor en nosotros cuando ponga a prueba eso que hay en nuestro corazón, que va a encontrar. Es lo delicado del tema, y a fin de cuentas que nos va a decir, porque si nosotros empezamos a emitir juicios de esta clase como lo hacía la iglesia en Corintios, el Señor nos va a reclamar porque estábamos tomando el lugar que a él le correspondía, haciendo algo que debía hacer él, pensando que nosotros teníamos la libertad o el poder o la potestad para hacerlo. Entonces, aunque veamos a muchas veces que es algo muy sutil en pensar que, pero me gusta cómo este enseña, me gusta cómo lo hace él, el otro
no me gusta mucho o no me parece, miremos lo que estamos haciendo realmente. Delante del Señor miremos qué es lo que estamos haciendo. Y a lo que apunta siempre todo esto, en todo este texto que lo vamos a ver en los versículos que siguen, realmente lo que había en el corazón de esta iglesia que estaba dividida, siguiendo a uno sí o a otro no, era el orgullo que había en cada corazón. Era lo que estaba principalmente ocurriendo en esta iglesia. Una iglesia que, si vemos los primeros versículos cuando inicia la carta, dice que estaban bendecidos con elocuencia, con toda bendición espiritual, y sin embargo, ¿qué había en su corazón? Orgullo. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que corresponda. Por eso Pablo le dice, a fin de cuentas no me interesa lo que ustedes digan o piensen de mí. A mí lo que realmente me interesa es qué me va a decir el Señor el día que esté delante de Él. Luego dice versículo 6, amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa del otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Entonces, es todo lo que hemos venido hablando, y aquí Pablo lo dice de una manera, creo que, yo me imagino la exhortación, porque a fin de cuentas era una exhortación. Pablo, esta pregunta, ¿en qué tono se la hizo a la iglesia? ¿En qué tono pudo Pablo preguntarle qué tienen que Dios no les haya dado? ¿Qué derecho tienen a juzgar así? Miren lo que el Señor dice, porque a fin de cuentas era el Señor a través de Pablo diciéndole a la iglesia, ¿tienen ustedes el derecho de hacerlo? No lo tienen, entonces ¿por qué lo están haciendo? Si a fin de cuentas todo lo que tienen se los ha dado es el Señor. ¿De qué se sienten ustedes orgullosos? Porque tienen que enorgullecerse de esa manera. Si todo lo que tienen, si todo lo que pueden tener en el Señor, a fin de cuentas se los ha dado es Él. Sean predicadores elocuentes o no, se los ha dado es el Señor. Pero esta iglesia permanecía en esto. Y quiero llevarlo, esta parte acá de nuestra congregación, porque no con el ánimo de jactarnos, pero sí agradecido con el Señor. Estamos en una congregación en la que se enseña claramente la Escritura, en la que se estudia la Escritura y se trata de exponer con fidelidad. Con fidelidad se trata de exponer. Sin embargo, fácilmente podemos nosotros caer en esto. Si trajera hoy el Señor un predicador totalmente diferente a lo que hemos estado acá, pero a fin de cuentas predica la palabra del Señor, ¿qué pasará con nosotros, con nuestro corazón? ¿Qué pasaría? Porque estamos acostumbrados realmente a ser bien alimentados y de una manera clara, por la gracia y la misericordia del Señor, pero nosotros, por estar así acostumbrados, podemos llegar en algún momento a estar en esa condición, a estar en esa posición. O si algún día vemos alguno porque nosotros tenemos que pensar también de que a fin de cuentas hay una iglesia que pertenece al Señor y que nosotros solos no somos la iglesia. Que hay muchos otros más que están realmente disponiéndose a hacerlo como lo hacía Pablo y Apolo, siendo siervos fieles administradores. Pero ¿qué pasaría si en algún momento nosotros vemos a otras personas enseñándonos y de una manera fiel? ¿Qué pasaría? Porque estamos acostumbrados a eso. Y quiero que no lo pasen simplemente por ahora, porque en el proceso en el que estamos nosotros con el Señor, del que nosotros nos viene trayendo el Señor por su gracia, creciendo en el conocimiento, porque estamos estudiando ahora mucho más que antes. Estamos adquiriendo un conocimiento mucho más que antes. Y cada vez más vamos a tener un conocimiento para evaluar la fidelidad, lo que otros pueden enseñar. Pero ¿en qué posición va a estar nuestro corazón? Si eso nos va a llevar a enorgullecernos y a estar simplemente en buscar qué hace mal o qué no hace bien, porque ahí podríamos estar cayendo en el orgullo. Y es algo de lo que debemos estar cuidándonos nosotros y pensar y orar al Señor para que eso que el Señor nos ha estado dando por su misericordia no nos lleve a llegar hasta estar en la condición que estaba esta iglesia. En
Y cuando yo leía estas preguntas, están en el versículo 7, hasta el día de hoy, de verdad que para mí era de pronto un poquito complejo entenderlas. Pero sobre todo la última pregunta que hace Pablo, de por qué se jactan como si no fuera un regalo, entiendo hoy y doy gracias a Dios por eso, porque veo que la intención del Señor a través de Pablo es decirle a la iglesia que lejos de casarnos una, con una persona, en el sentido de yo me voy con Pedro, yo me voy con Apolos, lo que debería reinar en nosotros es agradecimiento, porque dentro de la iglesia Dios está usando a muchas personas para que haya edificación. Así es. Porque puedo pensar en el caso en que solamente sea una persona a la que el Señor use dentro de una congregación, la congregación de alguna manera no va a poder crecer de la manera como debe ser, porque debe operar la diversidad de dones en medio de la iglesia, como dice la palabra, para que todos podamos crecer como Dios lo establece. Entonces, digamos, la exhortación de Pablo en ese momento es decirle, ¿por qué, digamos, sectorizar la iglesia cuando todos deben estar agradecidos con el Señor de que Dios está levantando a Pedro, a Apolo, a Pablo, al otro y a los que vienen, y así la iglesia va a ir creciendo como tiene que ser? Así es. Y esto debe llevarnos como iglesia a todos a estar entonces orando por realmente a los que Dios coloca en este lugar para que se dediquen a la enseñanza. Debemos estar en esa actitud nosotros de que el Señor guarde a los que el Señor ha levantado para que no se enorgullezcan, y también para que el Señor aún siga levantando muchos más. Entonces, si a nosotros la palabra nos lleva a orar, de hecho nos enseña de que debemos orar por nuestros gobernantes. Y hoy la pregunta sería, ¿cuántos nosotros estamos orándole al Señor porque realmente los líderes se dediquen de una manera humilde a la enseñanza y que sea el Señor que no levante orgullo en su corazón? ¿Cuántos realmente están orando por los líderes de la iglesia, por los pastores, y porque el Señor cada día siga levantando más siervos fieles, como lo dice él, que sean buenos administradores? ¿Cuántos oran cada día? ¿Cuántos realmente en sus devocionales sacan un tiempo para seguir orando por los ministros, por cada persona que el Señor levanta en medio de su iglesia, no solamente aquí, sino en general? ¿Cuántos lo estamos haciendo? ¿Cuántos lo estamos haciendo? ¿Cuántos realmente oramos por eso? ¿Cuántos tenemos en mente cada día eso? Porque venimos acá y recibimos y muchas veces venimos confiados de lo que el que va a estar acá va a estar en una posición de fidelidad a la Escritura, de explicar con claridad. Y venimos confiados en eso, pero realmente nosotros, aunque no nos llama a nosotros a juzgar la intención del corazón del Señor, deberíamos estar orando por eso, porque el Señor lo guarda. Pero ¿cuántos de nosotros sacamos el tiempo para eso? ¿Cuántos realmente nos disponemos a orar, a invertirle tiempo a eso? Y recuerden que aquellos que se colocan en este lugar están para guiarlos a ustedes, sus vidas espirituales, que son líderes de sus vidas espirituales en cierto modo. Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente oramos al Señor por esas cosas? Y debe ser de las cosas que más nos lleva a nosotros, Corintios, a aprender el día de hoy o mediante este estudio que hemos venido llevando estos capítulos, hablando Pablo a la iglesia en Corintios de las facciones. Debe ser una de las cosas que nosotros deberíamos salir aquí y empezar a hacer, a orar para que el Señor no permita que eso suceda en este lugar y mucho menos en su iglesia, porque es una de las cosas que más se puede ver hoy en día en la iglesia. Pero muchas veces tampoco nosotros oramos para que no suceda, para que el Señor nos guarde. Y es una de las responsabilidades de todos nosotros, orar porque sea así, porque sea el Señor, porque no sea el hombre, porque no sean las ideas del hombre, porque las Escrituras realmente se enseñen con fidelidad, con devoción al Señor, con temor, con reverencia. Creo que muchas veces ni siquiera oramos para que el Señor a nosotros nos permita escucharla y estar dispuestos a hacerlo de la manera correcta. Ahora sigue diciendo el versículo 8. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando,
porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Seguí leyendo el versículo 19 porque Pablo lo que hace en estos dos versículos es confrontar el orgullo y la altivez que había en el corazón de esta iglesia y llevándolos a ver realmente lo que es ser un siervo del Señor, porque ellos estaban teniendo en poco aún a Pablo. Y Pablo les dice antes, miren cómo es, realmente coloco como ejemplo a Apolos y a mí, pero ahora aquí empieza a hablar de él. Empieza diciendo, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, o sea, ya no necesitan ni de lo que Pablo les ha enseñado, ni de lo que el Señor puede hacer a través de Pablo, sino que ya lo tienen todo. Creen que ya son ricos, hasta han empezado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. O sea, están diciendo, yo a este puedo necesitarlo para el reino, pero a este no. Es lo que estaba diciendo esta iglesia cuando decían, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Cefas, o yo sigo a Pablo. Yo necesito a este para el reino de los cielos, pero a este no lo necesito. O sea, estaban ellos entonces en su corazón tomando determinaciones de con quiénes sí están en el reino de los cielos y con quién no. Estaban teniendo un poco, y Pablo confronta con los versículos que siguen entonces. Bueno, entonces ustedes piensan eso, pero miren lo que dice, yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Y ahora viene el contraste de lo que Pablo al inicio le estaba apuntando al orgullo de ellos. Y miren lo que dice, a veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Está diciendo Pablo, a veces pienso que Dios a nosotros los apóstoles, es lo que está diciendo, cuando dice que nos ha convertido en prisioneros de guerra, está diciendo como cuando viene el desfile triunfal de aquel que viene en victoria y atrás a lo último vienen entonces los que fueron allá prisioneros de guerra, que cogieron y capturaron, que vienen encadenados de último. De esa manera, entonces, Pablo se está viendo y está diciendo, ustedes se creen orgullosos, mientras realmente nosotros lo que estamos es padeciendo por causa de lo que estamos haciendo, y ustedes esto lo están teniendo en poco, porque ahí está alegando Pablo a lo que estaban teniendo en poco con él. Y sin embargo, él lo está diciendo por la propia experiencia que le estaba viviendo, todo el sufrimiento, todo el padecimiento que Pablo estaba llevando por causa de llevar y de predicar y de enseñar el evangelio, que aún por hacerlo con ellos, él también había padecido situaciones. Sin embargo, esta iglesia estaba teniendo en poco todo lo que los apóstoles padecían por causa de lo que hacían por ellos. Por eso les dice esta parte, y dice que coloca la condición en la que van estos prisioneros de guerra, de que a fin de cuentas les espera una condenación de muerte, sea de una manera o de otra. En este tiempo, cuando eran tomados estos prisioneros de guerra, tenían, ya sea por un lado o por otro, realmente una condena de muerte, porque si bien unos podían ir de inmediato a que fueran realmente condenados a muerte inmediatamente, otros también podían llevarlos, cuando dice que como exhibición de un espectáculo, otros también eran llevados a ser aquellos que dentro del circo romano eran los guerreros que peleaban batallas de muerte, y era igual la misma manera en que podía pasar con sus vidas, era morir, porque ya sea en la primera batalla o en la segunda o en la tercera, siempre esas batallas apuntaban era a que debía morir uno de los dos guerreros. Si vencían en la primera o en la segunda, en algún momento iban a ser vencidos ahí. Y es la condición o la posición la que Pablo coloca el ministerio de los apóstoles. ¿Cuánto ellos han dejado todo y aún se enfrentan a ser de alguna manera condenados a muerte o sufrir, padecer por causa del Señor? Y sin embargo, esta iglesia tenía en poco lo que los apóstoles estaban haciendo o lo que habían hecho. Por eso Pablo apunta no solamente al orgullo de ellos, sino también a mostrar realmente de que ellos lo que deben ver es la humildad y tomarla como ejemplo.
de que de nada sirve el creer que sigo o no sigo. O sea, a fin de cuentas, cuando conocemos al Señor y cuando aceptamos seguir al Señor y a su evangelio, realmente todos, porque no solo los apóstoles, todos estamos expuestos a esto. Si bien aquí tenemos la libertad de poder enseñar o predicar el evangelio, podemos estar en algún momento en esta posición de que por causa del Señor seamos perseguidos, que podamos padecer sufrimiento, de hecho en algún momento hasta por causa de él alcanzar algo que nos lleve a que seamos a morir por causa de él. Solo como un aporte para que lo reflexionemos. La palabra espectáculo en griego es teatrón. De ahí viene la palabra teatro como tal y contrasta mucho con el show que tienen hoy los famosos apóstoles con lo que ellos vivían. Pablo está diciendo, los apóstoles estamos puestos como un espectáculo, como un show pero para que vean todo lo que sufrimos. Mientras que hoy tienen montado un espectáculo, pero para que vean todo lo que gozan. Entonces hay una gran diferencia entre los famosos apóstoles de hoy y los verdaderos apóstoles del Señor. Así es. Dice el versículo 10, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ¿ustedes afirman ser tan sabios en Cristo? Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Sigue Pablo apuntando al orgullo del corazón de estas personas y mostrando que realmente lo que estaban haciendo no era el Señor y no era el comportamiento de realmente un hijo de Dios, no era el comportamiento realmente de un cristiano. Nosotros en ningún momento podemos llegar a enorgullecernos, es algo que en la Escritura es muy marcado por el Señor al orgulloso lo aborrece. Sin embargo, esta iglesia estaba pasando esto y siempre miro las características de las cartas de Pablo porque lo que a veces Pablo le habla a las iglesias parece que se le estuviera hablando un incrédulo, pero realmente no es así, siempre es a la iglesia. Y el comportamiento de las iglesias siempre lo previene. En este caso los está exhortando a que deben dejar esa actitud, en algunos casos previene para que no lo hagan, pero siempre son con comportamientos que realmente parecen del mundo. Entonces muchas veces nosotros estamos tan desapercibidos sin ver que realmente cosas que realmente muchas veces hace el mundo que no le agradan al Señor, nosotros como iglesia también las estamos haciendo. Y no era cualquier pecado en el que estaba esta iglesia, era orgullo. A tal punto que, como lo veíamos ahorita, tomaban el papel del Señor, el rol o la autoridad que solamente le compete a Él de juzgar lo que Él debe juzgar y no nosotros. Y les dice, Pablo alude a lo que veíamos ahorita, a fin de cuentas, es la entrega que Él hace al Señor y que ellos tienen en poco, porque no estaban viendo eso por ningún lado. Al contrario, ellos siempre ven, ustedes afirman ser tan sabios. Recuerden lo que veíamos en los versículos la semana pasada, cuando Pablo mostraba de que ellos estaban siendo sabios, pero a fin de cuentas con la sabiduría del mundo. Porque esta sabiduría que ellos muestran al seguir a un líder, no es la sabiduría del Señor, es sabiduría a fin de cuentas del mundo. Porque están pensando como piensa el mundo, viendo al hombre, no al Señor. Y muestra entonces realmente cuál debe ser la condición o la posición en la que nosotros como cristianos debemos vernos. ¿Cómo nos vemos nosotros hoy delante del Señor? ¿Realmente nos vemos como esos sabios? Porque a medida que nosotros conocemos del Señor, realmente lo que entendemos es que realmente no somos sabios, que la sabiduría está en Él. Por eso es que el mundo no comprende lo espiritual, por eso es que el mundo ve siempre como necio al que realmente sigue al Señor y creen ellos que son sabios. Sin embargo, el comportamiento, vuelvo y repito, de esta iglesia estaba haciendo de esa manera. Es el cuidado que nosotros debemos tener siempre. Si realmente estamos teniendo el comportamiento como el mundo, o como con la sabiduría del mundo o con la sabiduría del Señor. Es lo que nosotros hoy deberíamos cuestionarnos, lo que nosotros hoy deberíamos evaluar en nuestras vidas.
¿Qué sabiduría es la que nosotros tenemos? Porque si es la sabiduría del Señor, siempre nos vamos a ver como débiles, como necios, no como sabios. Pero si muchas veces tú te estás viendo como sabio, deberías revisar. Deberías revisar porque a medida que nosotros avanzamos en el Señor, siempre vamos a apuntar a qué tan necios somos, a qué tan débiles somos y a qué tanto necesitamos de Él. Por eso luego de decirle que ustedes se ven tan sabios, luego les dice, pero ustedes son tan poderosos porque eran como ellos se sentían. Entonces, el ser sabio con la sabiduría del mundo siempre nos va a hacer sentir así, poderoso. Pero en cambio, el buscar la sabiduría del Señor nos va a llevar siempre a lo contrario, que realmente nada somos delante del Señor. Que necesitamos realmente es de Él y no de nosotros. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Es muy probable que el ser cristiano siempre nos lleva a estar en esta condición, al ser ridiculizado.